Mire, indudablemente que Honduras tiene una crisis de política, una crisis social y una crisis económica. Las tres están relacionadas. La crisis que desencadena todo esto procede de un debilitamiento de las instituciones que viene de mucho atrás. Y ese debilitamiento de las instituciones lo ha profundizado el actual régimen, porque al haber hecho repetidos fraudes, hay que acordarse que el fraude comenzó en 2012 dentro del propio Partido Nacional, cuando lo hicieron a Ricardo Álvarez, y luego el de 2013 más el de 2017, está rompiendo con lo esencial del sistema democrático en cuanto a la parte electoral, que es la que le da legitimidad a todo poder político. Al perder esa legitimidad, eso genera otras consecuencias como la ingobernabilidad, como la inestabilidad, que hemos visto acentuada a partir del año pasado. Después de la 2017, recuerde cuántas personas murieron, cuántas personas fueron golpeadas y cuántas personas finalmente fueron perseguidas. Y después hemos ido de crisis en crisis, que eso ya pertenece a una parte estructural, es cierto, pero agravada por la situación política. Esas crisis han sido primero crisis sociales, como hemos visto últimamente con la crisis de los maestros y de los médicos. Hemos visto la crisis de los migrantes, una crisis agravada, no es que ha sido lo usual, sino que ha habido un aumento de los migrantes. Hemos visto crisis en el seno del propio gobierno, con todo este problema de las acusaciones que han habido en la Corte de Nueva York, que ha puesto en entredicho pues la otra legitimidad que tiene que tener todo gobernante, que es el de tener un mínimo de decencia y que su gobierno aparezca como un gobierno honesto, y eso se ha perdido indudablemente. Eso trae graves consecuencias porque la gente pide que el gobierno salga. Y todo esto, más todos los otros problemas de huelga, de problemas de huelgas hasta en la policía, es algo impresionante, de huelga de transporte, de descontento, de empobrecimiento de la gente, repercute finalmente en lo económico y repercute en las inversiones, repercute en las inversiones nacionales, que son las que mantienen el país. El 88% de las inversiones son nacionales, el 12% eran las de afuera, es decir, de por sí ya nadie quiere desde afuera invertir en un país de alto riesgo como Honduras. Y toda esa mala imagen que proyecta el gobierno, porque cuando hubo el afincamiento del juicio en Nueva York del hermano del presidente, a nivel internacional salieron en los principales medios estos temas, en algunos diciendo de que Honduras es un narcoestado. Vimos recientemente como en la cumbre de Tuxtla no acudió ningún presidente de la región se quiso poner a la par del presidente Juan Orlando Hernández, y entonces tenemos un problema doble de legitimidad y de falta de gobernabilidad que de seguir así nos va a conducir a una situación catastrófica. Mire, por dos razones yo las he establecido y las he dividido en esto. Una razón práctica, que es la que importa al pueblo hondureño, y una razón personal, o varias razones personales. En la razón práctica, yo digo, en la política tenemos que ser pragmáticos, tenemos que buscar el poder. El hecho de que el Partido Liberal se dividiera hace 10 años ha causado el entronizamiento del Partido Nacional. Durante unos 12 años llevan ellos en el poder, con las consecuencias más nefastas para el país que podamos imaginar. Si la división del Partido Liberal significó el entronizamiento del Partido Nacional, y los otros partidos o las otras opciones
han sido en la práctica incapaces de retomar el poder. Es decir, no ha habido una fórmula que nos facilite recuperar el poder para la oposición, en la posición en la que siempre he estado, en la oposición, tratando de buscar la unidad de todos los sectores de oposición. Creo que después de probar todo esto, el Partido Liberal es el partido que tiene mayormente la opción, una vez reconstituido, en lograr ese objetivo. Y no solo, tendría que ser siempre a través de alianzas. Creo que lo que ofrece el Partido Liberal para todos los sectores, aparte de para el electorado, para los votantes, para todos los sectores, ofrece una tradición, una historia, que para el país significa la historia de la democracia, la historia de las reformas, la historia de un partido que adhiere a la economía social de mercado, que respetar la iniciativa privada, pero a la vez tener proyección social. Tiene una historia de respeto al Estado de Derecho en la mayor parte de su historia, no en toda, pero lamentablemente hubo un pequeño paréntesis en que no, pero la gente que está ahí al final cree en esos valores. Creemos que el Partido Liberal suscita la confianza de todos los sectores, de los inversionistas, del sector internacional, del sector interno de los ciudadanos que quieren que el país le dé vuelta a la página y pase a una armonización una vez que pasen las elecciones, a terminar con las divisiones y a empezar a trabajar de nuevo por reconstruir el país, por reconstruir todo el daño económico, todo el empobrecimiento, todo el atropello a las personas que ha habido durante este régimen y todas las injusticias que significa el gobierno nacionalista, las injusticias que son el maltrato a la población y la falta de reconocimiento de méritos, que eso afecta a los jóvenes. Tenemos un problema de la juventud hondureña se está yendo del país, la que puede, y no se están yendo solo los jóvenes que son de origen campesino, obrero, están yendo los jóvenes preparados, porque no hay una visión hacia el futuro que permita creer de que va a haber una inclusión de todos en una nueva economía o en un progreso para el país. Entonces yo creo que esa es la razón práctica. La otra razón es una razón personal, es mis ideales, mi ideología. Yo he sido de siempre liberal, es la tradición de toda mi familia por más de 100 años en el Partido Liberal, son mis luchas que han sido dadas en el Partido Liberal. Yo he tenido muchos cargos en los gobiernos liberales, son también mis afectos, mis amistades, mi pasado que se encuentra en el Partido Liberal y mi presente y creo que mi futuro. Así que todo eso en su conjunto podría decir yo, las razones por las cuales he vuelto al Partido Liberal, porque creo que el Partido Liberal finalmente está destinado a encontrar la solución que tenemos actualmente en Honduras, el problema que tenemos actualmente en Honduras. Mire, yo creo que ese modelo del outsider se agotó con él. Justamente Narrala era el que podía y en efecto ganó las elecciones de 2017. Faltaron otras cosas para que pudiera él ser sentado en la silla presidencial. Todos sabemos lo que faltó, pero él ganó las elecciones. Y el hecho de que él ya ha participado en 2 elecciones le quita esa característica de outsider, de novato en la política. Él ya es un político. Y creo que el país no está listo en este momento para otro outsider, si bien hay un desgaste en los actuales líderes principales de los partidos, y ese desgaste tiene que ser remediado, solventado mediante una renovación ideológica del Partido Liberal y de los demás partidos también, de cara al siglo XXI, y también una renovación de su cuadro, presentar caras nuevas en las candidaturas,
o personas que no hayan aspirado a los cargos a los que se proponen. Entonces creo que todo eso requiere de un inmenso trabajo, pero que la gente en Honduras necesita en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, en este momento de sufrimiento y digamos, de desencanto de la política, a alguien que le dé confianza de que va a conducir bien los asuntos del Estado, de la República, a restablecer la democracia, el Estado de Derecho, y a alguien que tenga experiencia sobre eso, y que a la vez tenga una buena imagen. Indudablemente eso es una condición. Yo le digo, la honestidad no debe ser vista como una virtud, debe ser vista como normal, es una condición normal que cualquier persona que aspire debe de tenerla y no debe de exaltarla, debe ser la normalidad como en otros países. Debe estar excluido que aquel que no tenga esa característica, como aquel que, por ejemplo, no pudiera tener ningún grado de inteligencia, no puede optar a un cargo tan importante. Mire, no hay ninguna garantía. Yo, en efecto, fui magistrado y presidente del Tribunal Electoral desde su inicio, y ese tribunal ya concluyó bajo esa forma. Fui, como se sabe, el que proclamó la última victoria del Partido Liberal en 2005, y ese tribunal no es tan diferente de lo actual, es decir, se mantuvo el esquema de 3 magistrados. Lo que ha habido es un cambio en los partidos políticos. Se ha incluido al Partido Libre, que es una fuerza importante de la oposición, porque en aquel tiempo solo había 2 partidos fuertes, era el bipartidismo, y había un partido bisagra, que es el Partido Demócrata Cristiano, que servía de apoyo al Partido Nacional. Así me tocó a mí manejar ese momento muy difícil en la historia de la democracia. Y ahora vamos a otros momentos difíciles, y es poco lo que ha cambiado. Yo dije, no hemos evolucionado tanto, si bien la inclusión de Libre genera un poco más de equilibrio que en el tribunal anterior. Y tampoco ha habido un gran cambio con relación a haber separado las funciones, en el hecho de que si los mismos partidos pusieron a las 2 personas, uno en un lado y otro en otro lado, no se espera de que vaya a haber un juzgamiento diferente de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral. Pero por eso iba un llamado a los magistrados para que actúen conforme a la conciencia nacional, conforme al interés nacional que exige que vayamos a elecciones limpias, transparentes y libres en el 2021. Yo le apuesto a que el Partido Liberal puede salir, y por eso he retornado al Partido Liberal, y creo que otros pueden retornar. Ya las circunstancias por las que nos vimos obligados a salir, puedo decirle a todos los demás, han concluido. Pero para que el Partido Liberal resurja, tiene que volver a su viejo equilibrio. ¿Y cuál era ese equilibrio? Pues todo partido liberal, sobre todo, tiene 2 alas, una ala progresista y una ala más conservadora. Ese equilibrio es el que permitía los buenos resultados que daba el partido, porque cuando un ala gobernaba, hacía acopio de la otra ala para siempre ser un partido que planteara reformas, que planteara, digamos, medidas con sensibilidad social para el pueblo, para los más desfavorecidos, y que fueron importantes. Acuérdense que el Partido Liberal, en lo más reciente del 14º mes, el Estatuto del Maestro, aparte de las viejas reformas, que ya no hay que estarlas mencionando siempre porque son tan viejas que mucha gente ya ni se acuerda. Hay que hacer nuevas reformas, nuevos planteamientos. Se requiere un nuevo planteamiento ideológico, siempre basado en los principios liberales. Indudablemente se requiere un proceso de inclusión para terminar con la división actual, una vía que unifique, que concilie dentro del partido, que ser un partido atractivo. Hay muchas experiencias en el mundo de partidos que han caído en crisis y se recuperan y se renovan y dan sus frutos otra vez para lo que están concebidos.
Mire, yo pienso las cosas de esta manera. Pienso que lo primero es llamar a la unidad del partido. Lo primero es reconstituir el instrumento partidario. Yo les digo a aquellos que están en el conflicto, no están peleando nada mientras no reconstituyamos el partido, porque el partido en este momento no está apto todavía para participar en el gran juego, si no vamos a ser apartados por las otras fuerzas. Necesitamos reconstituir y después se debe de ir a una elección democrática, primaria, y que surjan las candidaturas, pero preocupémonos primero por eso. Yo creo que ninguna persona que esté en política y que tiene la oportunidad de ser candidato va a decir que no. Si a mí me tocara ser la persona que el Partido Liberal necesita en un momento dado, no me voy a negar, pero mi preocupación primaria es el problema de la unidad. Lo secundario en este caso es lo personal. Lo importante es discutir sobre la unidad y después ver aquello de las candidaturas. Totalmente. Hay falta de claridad y sobre todo hay algo que es lo que más perjudica en el país, que hay egoísmo político. El egoísmo político hace que las personas que están en la cima de los partidos pierden la perspectiva, porque hay un orden en todo esto. Primero está el interés nacional, después el interés de los partidos y después el interés de las personas. Y el anteponer siempre el interés de las personas impide que se una la oposición, porque siempre hay mucho caudillismo, mucho personalismo, mucho interés en todas las decisiones de tipo personal, y eso está afectando la política. Y no digamos si vamos al aspecto ideológico. En el aspecto ideológico la gente no es coherente, los que están dirigiendo la mayoría de los partidos políticos. Se necesita más sinceridad con el pueblo, más coherencia ideológica, más programa político para explicar bien qué es lo que se quiere hacer. El pueblo, el país, la ciudadanía, los electores, ya no son los mismos que hace 10 años. Después de tanto golpe han ido comprendiendo lo que está pasando en el país. Bueno, son dos frases que en realidad no son tan antinómicas o antagónicas como parecen. Primero porque la política es concebida por muchos como una ciencia y un arte. Se le puede ver como ciencia si es politólogo y hace análisis, etc. Y como un arte, como la forma de hacer política que requiere de varias destrezas, y no solo destrezas, sino de conocimiento, hasta de golpes teatrales, ¿no? Hay gente que de la política hace un teatro, pero todos sabemos que dentro de ese concepto de arte, de la política, de hacer política, está también el aspecto de la traición. La política muchas veces es traición, de ahí el sabor amargo de muchos que son traicionados. Muchas veces la política es parricidio. Cuando yo hablo de parricidio es cuando un líder ha promovido a otro para que lo suceda, lo que se llama el famoso delfín. El delfín toma el poder y luego lo persigue, que es el típico caso de Juan Orlando con Pepe Lobo. El delfín de Pepe Lobo era Juan Orlando, él lo instaló en la presidencia y luego lo ha perseguido. Entonces ese es parricidio, mató a su padre político o quiere matar a su padre político.